Y en estos versículos vamos a encontrar dos aspectos del servicio que Dios honra, uno negativo y uno positivo. Dos aspectos, uno negativo, uno positivo que Dios honra. Uno debemos rechazar y el otro debemos imitar. ¿Cuáles son estos dos? El primero, el negativo, es la ambición. La ambición. Y el positivo es la humildad. La ambición la encontramos del verso 35 al 40 y la humildad del verso 41 al verso número 45. Al verso 45. Si necesitas anotar, también ahí atrás tenemos hojitas para que anotes. También hay plumas, si quieres anotarlo, también hay plumas. Vamos a ver este pasaje en esta tarde. El libro de Marcos es un libro muy corto, el más corto de los 4 evangelios, tiene solo 16 capítulos. Es un libro que no habla de la infancia ni del nacimiento de nuestro Señor, empieza directo con el ministerio de Juan el Bautista, capítulo 1, y de ahí pasa directo al ministerio de Jesús y sus obras milagrosas, sus milagros, que son la mayoría del libro de Marcos, algunas cuantas parábolas y algunos cuantos hechos, en su mayoría son milagros. Marcos escribió esta carta a la iglesia en Roma, a romanos, cristianos, pero gentiles que vivían en Roma. Marcos escribe esta carta, este evangelio, poco antes del año 70 después de Cristo. Y el propósito de Marcos es presentar a la persona, la obra y las enseñanzas de Jesús, pero lo presenta como el Salvador. Jesús es el Salvador. Jesús es el Salvador. Y algo interesante en el libro de Marcos es que el libro de Marcos es un libro muy rápido. Hay una palabra en griego que es ahí, que casi siempre está al principio de cada uno de los párrafos, y es como si dijera, y entonces Jesús, y Jesús siempre se está moviendo. Jesús no siempre está estático, Jesús siempre está en movimiento, siempre está actuando, siempre está cambiando de lugar, siempre está cambiando de escena, y eso es porque los romanos eran hombres activos. Los romanos eran hombres muy activos, les costaba mucho trabajo estar quietos. Entonces Marcos, al escribirles a ellos, les presenta a Jesús de esta manera. Es un libro muy fácil de leer, muy sencillo de leer. La semana pasada esta semana lo estaba terminando de leer. Es muy fácil de leer este libro, muy sencillo. Pero lo interesante es que nos presenta a Jesús como el Salvador. ¿Recuerdas Mateo, que vimos la semana pasada? Presentó a Jesús como el Rey, como el Mesías, como el ungido. Marcos presenta a Jesús como el Salvador, pero también lo presenta a Jesús como el siervo. Como el siervo. Lee el verso 45 conmigo, lo vamos a leer juntos. Ahí, Marcos 10, 45, juntos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este versículo, márcalo, subráyalo si es tu Biblia. Este es el propósito de Marcos en su evangelio. Él quiere presentar a Jesús como el siervo de Dios, como el Hijo del Hombre, el siervo de Dios, el Salvador del mundo. Y esto es de lo que habla este versículo y ahorita vamos a explicarlo. Durante muchos años, yo he tenido la bendición de poder ser cristiano por muchos años. He observado a muchos hombres y mujeres cristianos fracasar, luchando por llevar una vida cristiana acorde a la voluntad de Dios. Algunos han crecido espiritualmente, otros, pues, como que su llama se apagó, se fue extinguiendo y se hizo pequeñita. Algunos tropezaron, algunos cayeron, unos se levantaron, otros no. Pero muchos de ellos simplemente dejaron que la vida cristiana siguiera, sin crecer, pero tampoco sin fracasar. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué no todos ellos les ha ido bien en su vida espiritual? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué hay cristianos tan distintos? ¿Por qué hay cristianos que pueden alcanzar alturas impresionantes en su vida espiritual y otros cristianos que se mantienen en un estatus medio? ¿Por qué? O bajo incluso. ¿Por qué sucede esto? Bueno, principalmente es por la falta de compromiso. Muchos cristianos carecen de un compromiso, no con la iglesia, no con el pastor, sino con Dios. Simplemente ni la educación, ni los talentos, ni los dones, ni la preparación, ni cualquier capacidad que pudiéramos tener nos hace la diferencia para tener un compromiso serio con Dios. Conozco gente muy humilde que tiene un fuerte
Y conozco gente muy preparada que tiene muy buen compromiso con Dios. ¿Y todos los demás? ¿Qué pasó? Muchos factores producen esta falta de compromiso. Ojalá no te describan. Es muy fácil ser cristiano en nuestra actualidad. Simplemente se requiere muy poco compromiso, tal vez una Biblia, unas 2-3 horas el domingo y es suficiente para poderse llamar cristiano. Eso no es un cristiano. Si tú eres así, eso no es un cristiano. Hay muy pocas demandas comparado con el compromiso que requieres tal vez en tu trabajo, en la escuela. En la escuela no puedes llegar tarde, si llegas tarde no te dejan entrar. En el trabajo te descuentan mediodía o el día completo, pero en la iglesia no pasa nada. Y si faltas no pasa nada. Dios siempre va a estar ahí presente. Eso es falta de compromiso. Eso es falta de compromiso. Hoy mucha gente quiere ser cristiano, pero no vivir como cristiano. No vivir como cristiano. Les gustan las posesiones, las riquezas, la fama, el poder, el éxito, cosas que el mundo ofrece, pero que no son de un creyente. Mucha gente está así, incluso muchos cristianos anhelan una fama, un poder, una riqueza que no es para el creyente. No es para el creyente. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay un compromiso en la iglesia? ¿Será que ya no somos la nación santa de 1 Pedro 2:9 que hasta cantamos? No hoy, pero siempre lo cantamos. Somos un pueblo santo. ¿Será que ya no somos esa nación santa? Lo más seguro es que necesitemos renovar nuestro compromiso con Dios. Es lo más seguro. El libro de Nehemías, que ya vimos hace algunos meses, habla de un pueblo que se había apartado de Dios y que había sufrido las consecuencias por su pecado. Pero luego de escuchar la palabra de Dios, ellos renuevan su compromiso y se someten a volver a Dios. Se comprometen a servir a Dios, se comprometen a amar a Dios. Eso hizo el pueblo de Israel allá con Nehemías. Y parece ser que hoy hay muy poco compromiso en la iglesia. Eso parecería. ¿Qué debemos hacer? Bueno, debemos examinar nuestra vida, nuestro hogar, nuestro trabajo y preguntarnos, ¿soy realmente un creyente genuino? ¿Soy diferente a todos los que están a mi alrededor que no son cristianos? ¿Hay una diferencia? ¿Pueden notar una diferencia? ¿Pueden notar una diferencia? Si la respuesta es no, lo que necesitas es renovar tu compromiso con Dios. Jonathan Edwards, que fue uno de los líderes del avivamiento en Estados Unidos del siglo XVIII, él dijo: resuelvo seguir a Dios con todo mi corazón. Resuelvo también, sea que otros lo hagan o no, yo lo haré. Yo lo haré. ¿Recuerdas el compromiso de Josué? Que haya el libro de Josué, por favor. Josué también hizo un compromiso, y ojalá tú lo pudieras repetir junto conmigo, ¿eh? Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, versos 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y es un compromiso personal. Aquí a nadie le van a poner una pistola, y si eres hijo, tus papás no te van a obligar. Pero es un compromiso personal servir a Dios, comprometerte con Dios. Tristemente hoy eso no sucede en las iglesias. No digo aquí, aquí sí. En otras iglesias eso no sucede. Hay una falta de un serio compromiso con Dios, de una seria responsabilidad con Dios. El problema es que entendemos mal la vida cristiana. Pensamos que la vida cristiana es recibir y no dar. Y eso nos dice la palabra de Dios. Pensamos que la vida cristiana es: yo voy a la iglesia a que me sirvan. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana habla de servicio. Y Jesús nos está mostrando, nos va a mostrar aquí en Marcos, la característica, una de sus características cuando vino a la tierra. Él vino a ser
a servir y no a ser servido. Esto es muy importante, muy importante. Vamos al verso número 35. Vamos a ver esa ambición que debemos evitar en nuestra vida. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Queremos pedirte un favor y queremos que lo hagas, le dicen a Jesús. Después de la entrevista del joven rico, ve ahí el capítulo 10, versos 17 en adelante, el Señor prometió a los apóstoles un trono. Cada uno de ellos iba a sentar en un trono y sobre los 12 tronos ellos juzgarían a Israel. Ahora, estas palabras les vinieron bien a los discípulos, porque ellos dijeron: esto es lo que queríamos, nosotros queremos un lugar de privilegio. Si tú lees los 4 evangelios, siempre los discípulos estaban discutiendo quién sería el mayor de ellos, quién iba a estar al frente de ellos, quién iba siempre a estar al frente de ellos. Siempre discutieron eso. Las promesas las encontramos ahí en Mateo 19, 28, no lo busquen, lo leo. Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. La promesa del Señor fue clara: ustedes se van a sentar en 12 tronos. Por cierto, va a suceder cuando Cristo reine en el milenio. Los apóstoles del Señor, los 12, van a juzgar a las tribus de Israel. Esta es la promesa de Jesús y siempre cumple. Ahora, eso es el previo. El entonces significa que después de esto, que dice ahí el verso número 35, entonces Jacobo y Juan, ellos por aquel momento, después de haber escuchado las palabras de Jesús de que ellos iban a juzgar a Israel, ellos pensaron que bueno, la petición no estaba mal, porque si Él nos está diciendo que vamos a juzgar, lo más seguro es que nos sentemos con Él en su trono, junto a su trono, y nosotros queremos un lugar preferente. Nosotros queremos esos lugares. Ellos concluyeron con eso. Ellos pensaron eso. ¿Y quiénes eran estos dos? Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Marcos nos indica perfectamente quiénes eran estos dos hombres. Sabemos de Juan y de Jacobo, sabemos un poco más de Juan que de Jacobo. A ambos Jesús les llamó hijos del trueno por su temperamento. No eran hombres amorosos. El discípulo amado no era tan amoroso, era amado por Jesús. Él no era tan amoroso. En algún momento él le dijo a Jesús, unos samaritanos le prohibieron la entrada a su aldea a Jesús, y Juan se acercó y le dijo: Maestro, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consuma? Ese era el temperamento del hijo del trueno, ese era Juan. Así era Juan. En otro momento un discípulo echaba fuera demonios e iba detrás de ellos, y Juan lo reprendió y le dijo: no lo hagas, tú no eres de los 12. Y cuando se lo contó a Jesús, pensando Jesús me va a aplaudir, no así: wow, ¿qué discípulo eres? Jesús le dijo: ¿qué hiciste? El que es con nosotros, el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Para qué lo callas? No, ese era Juan y ese era Jacobo. Eran así, con un temperamento muy fuerte. Eran capaces incluso de destruir una aldea porque no permitieron que Jesús entrara. Ese era el temperamento de estos dos hombres. Ellos dos se acercaron en privado a Jesús. Probablemente en algún punto los otros 10 se apartaron y estos aprovecharon la oportunidad. Por el libro de Mateo sabemos que la madre de ellos, Salomé, se acercó a ellos e hizo la petición a nombre de los hijos. Ellos pensaron que probablemente por ser Salomé, tía de Jesús, y ellos primos de Jesús, por la relación familiar tenían un poquito más de palanca como para estar al frente del reino, cuando eso no era lo que Jesús había dicho y nunca lo había dicho. Es probable entonces que ellos hubieran pensado que tenían una ventaja para hacer esta petición. Tal vez ellos pensaban que merecían esos lugares. Somos primos del rey, estamos cerquitas, somos de los más cercanos a él, merecemos esos lugares. Ellos pensaron eso. Y tal vez muchos de nosotros pensamos que merecemos que nos sirvan o merecemos una posición en la iglesia. Sin embargo, sepa lo que sucede. Verso 36, Jesús les dijo, Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Obviamente a Jesús
Jesús sabía cuál era su petición, pero les da la oportunidad de preguntar, ¿qué quieren? ¿Qué quieren de mí? ¿Qué petición quieren hacer? Y de forma descarada estos dos se acercaron y le dijeron, verso 37, concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Bueno, le pidieron los dos lugares de honor en un reino. El rey siempre estaba al frente, en el centro, siempre. Sin embargo, el segundo lugar del reino siempre se encontraba a la derecha. Esa era la posición más alta que cualquiera pudiera anhelar en un reino. No podía ser rey, bueno, la posición era ese del lado derecho. Y el otro dijo, bueno, yo del lado izquierdo, que era la segunda posición más alta. Pegaditos al rey, ahí cerquita de él, ahí junto a él. Vamos, se imaginaban a Jesús rodeado, sentado en su trono, rodeado por sus siervos, y a ellos sentados junto al rey. Ahora, a pesar de toda esta petición, tenía fe. ¿Por qué? Porque le están diciendo a Jesús, tú te vas a sentar en un trono, en tu gloria, porque un día tú vas a reinar y nosotros queremos estar ahí. Había fe en ellos. Creían que conforme a la promesa de Jesús, de que Él se iba a sentar en un trono, ellos iban a sentar en tronos, y entonces simplemente ellos estaban viendo qué lugar iban a ocupar en ese lugar. Estaban convencidos de ello. Estaban convencidos de que esto iba a suceder. Pero el hecho de hacer esta petición a Jesús era definitivamente malo. Eran culpables de dar rienda suelta a su ambición, una ambición pecaminosa, egoísta y terrenal. Ellos fueron ambiciosos, no pidieron estar en el reino, porque eso hubiera sido bueno, ¿no? Queremos estar en tu reino, donde sea. No, ellos dijeron los mejores lugares, esos son los que merecemos nosotros. Y obviamente mostraron su ambición pecaminosa. Entonces, verso 38, Jesús les dijo, no saben lo que piden. Y yo estoy seguro que ellos se sorprendían y dijeron, ¿cómo que no? Sí, ya dijimos que queremos, nosotros queremos esos dos lugares. Pedir un lugar de honor en la gloria era también compartir los sufrimientos. Observa la respuesta de Jesús en una pregunta. Él les pregunta, ¿podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? La pregunta de Jesús anticipaba una respuesta negativa. Ellos debieron haber dicho, no podemos beber de tu vaso ni ser bautizados como tú vas a ser bautizado. El vaso a que se refiere aquí era frecuentemente usado por los judíos como una metáfora. Por un lado puede ser de gozo, y hay varios pasajes, Salmo 116, 13, pero también de juicio divino contra el pecado. Y Jesús iba a hacer ese vaso del juicio divino contra el pecado de todos los hombres. Él iba a recibir el castigo de Dios por tu pecado y por el mío. Y esto es lo que Jesús les está diciendo aquí a ellos. Ustedes pueden beber, ustedes pueden llevar el mismo vaso que yo, ustedes pueden llevar el pecado de todos los hombres como yo. Y bueno, Él lo pudo aplicar en Él, pero ellos, la figura del bautismo expresa algo muy parecido. El estar bajo el agua era usado en el Antiguo Testamento como figura de estar agobiado por la calamidad, por un sufrimiento. ¿Recuerdas el leproso, el general Naamán, que Elías manda a lavarse al río? Él traía un sufrimiento, había una carga, había un pesar por la lepra que tenía. Y entonces él va al río y literalmente se bautiza 7 veces en el río. Esta es la idea de este pasaje, de la pregunta de Jesús. ¿Ustedes pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Jesús iba a llevar el juicio de Dios, iba a cargar el juicio de Dios sobre el pecado, y eso incluía los sufrimientos que lo llevarían a la muerte. Y Jesús les pregunta, ¿ustedes pueden llevar eso? Y bueno, tal vez tú y yo hubiéramos dicho, no, creo
que no. Pero observa cómo eran estos hombres de arrogantes. Verso 39. Ellos dijeron, podemos. Pensaron que Jesús estaba describiendo tal vez otra cosa. En realidad lo que estaba mostrando era un juicio que iba a venir sobre él. Y ellos pensaron, pues podemos llevarlo. Podemos hacerlo. No hay problema. ¿No entendieron lo que Jesús dijo? No entendieron, porque Jesús tiene que explicarles. Observa el verso 39, Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Ellos iban a compartir el sufrimiento de Cristo, obviamente no al mismo nivel, no con las mismas características, pero iban a compartir el sufrimiento de Cristo al grado de que ellos iban a sufrir por Cristo, iban a dar su vida por Cristo. Y esta predicción del Señor se cumplió. Jacobo fue el primer apóstol en sufrir martirio. Busca Hechos 20-28. El primero en morir fue Jacobo. Es más, está narrada su muerte en el libro de los Hechos. Hechos 20-28. Perdón, me equivoqué. Es Hechos 12:2. Hechos 12:2. Hechos 12:2. Voy a leer el 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo sufrió el martirio, dio su vida por Cristo, mientras que Juan, que resistió muchos años de persecución y exilio, fue el último apóstol en morir, probablemente más allá de la edad de 95 años. Más allá de los 95 años. Ahora, el sacrificio de Cristo es totalmente diferente al sacrificio que ellos hicieron. Ellos dieron su vida por Cristo, sin embargo, Cristo dio su vida por todos nosotros. El sacrificio de Cristo es vicario. El de ellos jamás podría hacerlo. Sin embargo, hay una estrecha relación. La muerte de ellos se debió a la lealtad, al compromiso que ellos tuvieron por Cristo. Por Cristo. Verso número 40, Jesús les está diciendo a estos dos hombres: pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Jesús dijo: no puedo yo dar eso, yo no puedo dar esas posiciones de honor, no está en mí dar esas posiciones de honor, esa decisión es solamente del Padre. Él va a asignar a aquellos, en esos lugares, a quien Él ha preparado para esos lugares. ¿Quiénes se van a sentar en esos dos lugares, hermanos? No lo sé. Cuando lleguemos a la gloria y veamos a Cristo sentado en su trono, entonces nos fijaremos quién está y veremos quién de ellos pudo haber sido o quién no fue. Si es por corazón, yo pienso que uno de esos lugares tal vez esté Pablo. Probablemente, ¿no? Es probable. ¿Y en el otro? Todavía no lo sé. No lo sé. Pero ahí se van a sentar dos hombres que Dios ha designado para ocupar esos dos lugares de honor. Bajo la inspiración del Espíritu Santo. Busca Filipenses capítulo 12. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo enseñó una lección que es muy importante para nosotros. La ambición no debe de ser una característica de un cristiano, sino la característica del creyente debe de ser la humildad. Una humildad que vemos reflejada en la vida de Cristo. Filipenses capítulo 2. Verso número 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es la característica que debemos evitar en nuestra vida? La ambición. La ambición. Esto hace que los creyentes falten en su compromiso con Dios. Esto hace que los creyentes pierdan de vista lo que Dios quiere de ellos. Lo que Dios quiere de ellos. Pero ¿cuál es la característica que debe de haber en nuestra vida? Regresamos a Marcos, verso número 41, la humildad. Ya vimos ahí en Filipenses que Pablo nos muestra que la humildad es parte de la manera en que Cristo se mostró a nosotros, al hombre. Se despojó, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, y ahí en esa condición de hombre se humilló. Se humilló. Observa, verso 41. ¿Tú hubieras pensado que los otros 10 eran menos ambiciosos? No. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Por qué? Pues porque ellos hubieran querido ser los primeros en decirle a Jesús: yo quiero esos 2 lugares, Señor. Yo quiero esos 2 lugares de honor. No les hagas caso a ellos, haznos caso a nosotros. El mismo Judas se enojó contra ellos. Pedro se enojó contra ellos. ¿Pedro? ¿Cómo Pedro, ese hombre tan bueno, no? También tenía su temperamento y su carácter, hermano. Pedro se enojó contra ellos. Pero se enojaron porque les ganaron en su deseo de ir con Jesús. Estaban celosos de los apóstoles, de Juan y Jacobo. Ellos también tenían esa misma visión egoísta. Ellos querían esa posición para ellos. Para ellos. Pero observa qué hace el Señor, verso 42. Mas Jesús, llamándolos, les dijo. Algo interesante aquí es que Jesús se muestra como el omnisciente, no sabe todo. No dice que le dijeron a Jesús, no dice que se pelearon los 12 ahí a trompones con Juan y Jacobo, sino dice que Jesús, al enterarse de esto que estaban viendo ellos, de esta situación de ambición que había en los 10 y que había en los 12, por cierto, Jesús los llamó y les va a dar una enseñanza que es también para nosotros. Verso 42, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Verso 43, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Yo estoy seguro que los discípulos de ustedes dijeron: no te dijimos eso, te dijimos que queremos las posiciones de honor en tu reino. No queremos saber quién es el menor o quién va a servir a los otros, sino quién va a tener las posiciones en tu reino. Ve el verso 42. Jesús los llama a todos, y esto indica que él sabía que todos eran culpables de la misma ambición. Y Jesús hace un contraste. Les dice: hay 2 maneras de gobernar, una bien y una mal. Los que son tenidos por gobernantes, dice, se enseñorean de ellas. Los grandes son señores de su tierra, y sobre esa gente ellos ejercen, dice, su poder, su potestad. Las dominan, las oprimen y hacen de sus súbditos unos explotados. Explotan a la gente. Explotan a la gente. Esto es lo que no debe de ser entre ustedes. Un comentarista, y lo escribí para poderlo leer con ustedes, dice que Napoleón Bonaparte reconoció que mientras Cristo reinaba sobre su imperio por medio del amor, él, Napoleón, reinaba sobre el suyo por la fuerza. Pero la diferencia es el resultado. Napoleón fracasó y está muerto. Cristo sigue reinando en el corazón de millones de los suyos, y pronto llegará un día en que reinará sobre todo el universo. Esa es la gran diferencia. Una forma de gobernar bien y una forma de gobernar mal. Por eso Jesús les dice, verso 43, pero esta es la forma correcta. Entre ustedes, dice, no va a ser así.
así no va a ser. Quienes están bajo la autoridad de Dios no debe de ser de esta manera. El que quiera, el que aspire a ser grande entre vosotros, les dice Jesús, que sea vuestro servidor, vuestro siervo. Esta palabra servidor en griego es diácono. Esto es importante, pon atención. Diácono. Diácono. Alguien que voluntariamente rinde el servicio a otros. No es presionado, sino voluntariamente sirve a los demás. Pero continúa Jesús y dice, y el que aspire, y el que de vosotros quiera, dice Jesús, el que de vosotros quiera ser el primero, dice que sea siervo de todos. Pero la palabra siervo aquí es diferente a servidor. La palabra siervo en este versículo es doulos. ¿Sabes qué es doulos? Esclavo. Esclavo. Eso ya cambió, ¿no? El que quiera ser, dice Jesús, el que quiera hacerse grande entre vosotros tiene que ser un siervo entre ustedes. Y el que quiera ser el primero, el que quiera ocupar esas posiciones de honor, no tiene que ser siervo, tiene que ser esclavo de los demás. Ya no les gustó. Todavía siervo como que ayuda un poco, ¿no? Bueno, pues sí, le sirvo a los hermanos. Pero ser esclavo de ellos, ser esclavo de Pedro, de Jacobo y Juan, estos ambiciosos, yo siendo, no, ¿cómo voy a ser siervo de ellos? ¿Cómo voy a ser su esclavo? Quien ha de servir a Cristo, quien desea un compromiso con Cristo, debe servirle a Él, no sus intereses, hacerlo voluntariamente y en forma sacrificial. Un esclavo está dispuesto a su Señor todo el tiempo, a cualquier hora, y cualquier cosa que le pide el amo, lo tiene que obedecer. No tiene opciones. El siervo sí, es voluntario. Él puede decir, ya me voy de casa, ya me voy a mi casa, me voy a descanso. Pero el esclavo no tenía descanso, no tenía casa, incluso no tenía vida. Todo era el Señor, el dueño de su vida, de su descanso, de su casa. No podía irse de vacaciones y el amo no le dejaba. Eso es lo que Jesús está queriendo decir. La forma en que el creyente debe de servir y la forma en que tú y yo debemos de pensar en el futuro es esta. ¿Cómo puedo yo ser grande? Tienes que ser siervo. ¿Cómo puedo yo ser el primero? Tienes que ser esclavo. Esclavo. Y tanto los discípulos dijeron, no, esto es imposible, Señor. ¿Cómo quieres que yo sirva a ellos? No, estás mal, estás equivocado. Sin embargo, Jesús pone su propio ejemplo. Ve el verso 45. Se está refiriendo a él mismo. Porque el Hijo del Hombre, y ya les había dicho en capítulos anteriores que Él es el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí encontramos varias cosas. Me voy a tener un poquito más. Lo primero, vemos su nacimiento, donde el Hijo del Hombre dice, no vino, Él es el eterno Dios. Él no nació en Belén, nació como humano, pero Él ya era, Él es el eterno. Él tiene un pasado eterno y un futuro eterno. Y dice, porque el Hijo del Hombre no vino, Él es el preexistente Dios, el eterno Dios. Segundo, ve su ministerio. No vino para ser servido, sino para servir. Él no vino a que los hombres le sirvieran a Él, sino Él servir a los hombres. ¿Recuerdas el pasaje de Hechos 20:35? Ahora sí es ese. Pablo, hablando de palabras de Jesús, dice, más bienaventurado es que dar que recibir. Él vino a dar, Él no vino a recibir, Él vino a dar. ¿Qué dio? Su vida. Su vida. ¿Podía dar algo más? No tenía más que dar, dio todo lo que tenía, dio su propia vida. Dio su propia vida. Él consideraba que no había venido para ser servido, incluso por sus propios discípulos,
sino para Él servir y ministrar a las necesidades de la gente. Y lo hizo a lo largo del ministerio. Les dio de comer, les dio descanso, los sanó, les dio enseñanza, les dio alimento espiritual. Hizo todo lo posible porque la gente estuviera bien con Él. Él sirvió a la gente. Él sirvió a la gente. Esa fue la realidad de toda su vida. Y podríamos decir que este verso de Hechos 20:35 era el lema de Jesús toda su vida. Yo vine a dar, no vine a que me den. Y es más bienaventurado quien da que quien recibe. Y termina diciendo, y para dar su vida en rescate. Rescate. Esta palabra solo ocurre 2 veces en el Nuevo Testamento, aquí en Mateo 20:28, que es el pasaje paralelo, y habla de el pago hecho para efectuar la liberación de un esclavo, el pago hecho para liberar a un cautivo, a alguien que estaba siendo esclavizado. ¿De qué estábamos esclavizados? Del pecado. Dice Romanos 6 que éramos esclavos del pecado, y lo único que hacíamos era pecar. Y lo único que nos ataba era el pecado, y todo lo que hacíamos era pecar. Estábamos muertos, dice Efesios 2, en nuestros delitos y pecados, seguíamos la corriente del mundo. ¿Cuál es? El pecado. El pecado. Y hacíamos las obras de nuestro padre, el diablo. ¿Cuáles son? Pecar. Él ha sido, dice, homicida desde el principio. Él es el padre de mentir, él es el engañador. ¿Qué hacíamos antes? Eso. Éramos esclavos del pecado. ¿Y qué hizo Cristo? Dice que Él vino a dar su vida para liberarnos de la esclavitud del pecado. Eso fue lo que Él hizo. Él ocupó el lugar que tú y yo debimos haber ocupado en la cruz y murió por cada uno de nosotros, pagando por cada pecado tuyo en la cruz. Cada pecado tuyo en la cruz. Hace un par de años escuché en el radio, en un programa que no es cristiano, escuché que hicieron un estudio y dijeron que cada adulto miente 11 veces al día. Calculo que somos como 80 y tantos, ¿no? Y si pecamos 11 veces al día, estamos hablando de casi 1000 mentiras entre nosotros. Olvídense de los niños, ellos mienten más. Entre nosotros, 1000 pecados de mentira, solo mentira en un día. Vamos a suponer que en promedio tenemos 40 años de edad, en promedio todos nosotros. Multiplica 30 años, quitemos de los primeros 10, digamos que los primeros 10 no pecamos. 30 años por 365 son 3650 años. ¿Sí, verdad? Sí. Ahora multiplícalo por 11. Y solo estamos hablando de mentiras. Todos esos pecados los pagó Cristo en la cruz. Por ti y por mí. Sin quejarse. Y lo hizo voluntariamente. Él dio su vida en rescate por ti y por mí. ¿Qué es esto de muchos? No significa todos, significa muchos. Para los que piensan que al final Dios va a salvarlos a todos, este versículo te dice que no. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Un gran número de personas que van a ser beneficiadas por la redención en Cristo, pero no todos. Muchos. Muchos. Incluso no solo el pueblo de Israel, va más allá del pueblo de Israel. Su muerte, la muerte de Cristo no fue un accidente, no fue una sorpresa, ni un desastre, sino el cumplimiento del propósito por el cual Cristo vino. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Él vino a servir y a dar su vida. Él vino a servir y a salvar. Él entendía que este era su propósito. Y lo único que le está diciendo a los discípulos, ustedes tienen que tener esta misma actitud de humildad y de servicio unos con otros. Unos con otros. Lo más triste es que en la iglesia venimos a ser servidos y no a servir. Hay una historia que a mí me gusta mucho.
Siempre que hablo de servicio me gusta llegar ahí. Juan capítulo 13, por favor. Juan capítulo 13. Evangelio de Juan capítulo 13. Esto que hicieron los apóstoles es lo que tú y yo hacemos muchas veces. Voy a leerlo. Sigue con tu vista, por favor, este pasaje. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le había de entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, siendo el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y brevemente, creo que ya vimos este pasaje, me acuerdo hace un par de años. Solamente brevemente, imagínate, están los 12 sentados a la mesa y Jesús en la cabecera. Junto a él está Judas Iscariote, del otro lado está Juan, por ahí está Pedro, Andrés, Jacobo, Mateo, los 12 están ahí alrededor. Pero nadie lavó los pies de los otros. Imagínate que por ahí estaban los juanetes de Pedro, los callos de Natanael, el pie de pescado de Judas Iscariote. Ahí estaban los pies y no había zapatos como ahora, usaban sandalias, no había pavimento como ahora, había tierra y probablemente excremento de animales. Y los discípulos caminaban por ahí, Jesús caminaba por ahí. Lo más correcto cuando se celebraba una fiesta, una Pascua, como aquí los discípulos, el siervo más humilde de la casa, el de menor rango, era el que lavaba los pies de los invitados. Y lavaba los pies desde que entraban por la puerta. Ahí les lavaba los pies a todos los invitados. Y entonces el invitado entraba a la fiesta. En este caso entró Jesús y entraron los 12. Y los 12 pensaron: somos discípulos del Maestro. Somos los enviados. Somos los que tenemos el poder, porque Él nos dio el poder de echar fuera demonios y sanar enfermedades. Nos vamos a sentar sobre 12 tronos. Eso de lavar los pies de nosotros, ninguno de ellos lo pensó. Todos se sintieron dignos de que les lavaran los pies, pero no de lavar los pies. ¿Qué hizo Jesús? Se levantó de la cena, verso 4, se quitó su manto, se puso una toalla, se ciñó una toalla, agarró agua y empezó a lavar los pies de los discípulos.
excepto Pedro, que no creo que haya sido el primero el que le lavó los pies, excepto Pedro, los demás no dijeron nada, lo vieron normal. Lo vieron normal. Los demás se dejaron lavar los pies por Jesús. Se sintieron dignos de que Jesús los sirviera. Y no se sintieron indignos de que Jesús les lavara los pies. Jesús le lavó los pies a Judas, que horas después lo iba a traicionar con un beso. Le lavó los pies a Pedro, que horas después lo iba a traicionar, lo iba a negar, lo iba a maldecir. Le lavó los pies a los otros 9 miedosos que se iban a ir a esconder en el aposento alto, e incluso le lavó los pies a Juan, que aunque se paró al pie de la cruz, a todos les lavó los pies, porque ellos se consideraban dignos de ser servidos. Y Jesús les dice al final, esto que hice es para su ejemplo, para que aprendan a ser humildes y a servirse unos a otros. No es la posición que vas a ocupar en el reino la importante, es la cualidad de humildad la que debes de llevar para llegar al reino la importante. No es cuántos pies has lavado, sino a cuánta gente has servido en tu vida cristiana. No es cuál posición vas a tener en el reino, sino cuánta gente has servido en tu vida cristiana. Jesús dijo, no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Que su servicio sea una inspiración a nosotros para servir. Que su humildad sea parte de nuestra vida en la vida cristiana. Y que esta humildad y este servicio nos lleven a comprometernos con Dios. Solamente con Él. Que Dios vea que nuestro servicio es humilde y nuestro compromiso con Él es genuino. Eso es lo que tendríamos que estar buscando. Oramos. Padre, gracias. Muchas gracias, Señor, por la bendición de poder abrir y estudiar tu palabra. Gracias porque a través de tu Hijo podemos aprender la importancia de la humildad y la importancia del servicio de nuestra iglesia. Padre, que podamos tener un compromiso contigo, un compromiso que nos lleve a servirnos unos a otros, a servirnos con humildad, a servirnos no buscando una posición en la iglesia, sino buscando agradarte a Dios. Padre, que este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús sea el nuestro. Que aprendamos, Señor, a humillarnos. Que aprendamos, Señor, a servirnos unos a otros. Y que lo hagamos, Padre, siguiendo el ejemplo de tu Hijo. Bendícenos, Señor, con tu iglesia. Buscamos, Señor, agradarte en todo y darte la gloria. Amén.